Hola, muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase de la historia antigua de Europa. En este caso continuaremos con la historia de Cartago, en donde vimos cómo se hizo su conformación como una dinastía monárquica muy particular y pasó a ser una república, o también conocido como el Estado Púnico. Hoy veremos un poco más allá de lo que es su cronología, veremos su conformación política, económica, su religión y los antecedentes de su gran conflicto con los romanos, antecedentes de las guerras púnicas. Bien, sin más que decir, comenzamos. El gobierno de la República Cartaginesa había hecho un cambio estructural bastante complejo entre consejos, magistraturas monopolizadas, lógicamente por la aristocracia y las clases comerciantes. La clase política y económica cartaginesa tuvo muchos problemas al empezar a hacer funcionar la democracia, ya que ésta estaba dividida con base en los intereses personales de los aristócratas y de la obtención de sus recursos comerciales y el origen de sus riquezas. Tanto terratenientes como navegantes comerciales tenían conflictos en las asambleas, principalmente por la distribución del ejército, invertir más en el mar o en la tierra, proteger las rutas marítimas de los griegos y romanos o las estancias de los bandidos a caballo. Por este tipo de contiendas es que la constitución cartaginesa que regía en el estado púnico estaba compuesta por un conjunto de leyes muy diversas que se contradecían entre ellas mismas, pero con el paso del tiempo y siendo un modelo nuevo para el mundo antiguo del Mediterráneo, fueron evolucionando profundamente, con el tal que establecían un gran poder legislativo y ejecutivo, donde la obtención de los cargos se reservaba solamente a los mejores, valorando tanto los méritos como la riqueza de cada ciudadano. El organismo político más importante de esta república era el Gran Senado, el cual constituía el núcleo del poder, formado exclusivamente por miembros de las familias más influyentes. El Senado designaba la toma de decisiones a los sufetes, o más conocido como reyes, los cuales ejercían el poder judicial, que podría haber sido originalmente el título de los gobernadores de la ciudad asignados por la madre de Tiro. El Consejo de los 100, por otro lado, se había mantenido desde la monarquía, el cual tenía la función para controlar las actividades de los sufetes, formado por 104 miembros elegidos de entre los miembros del Senado. Los generales también debían rendir cuentas de sus campañas ante el Consejo de los 100, cuyas sentencias podían engrandecer a una familia o asumirla en la desgracia, por lo que tenían un poder sumamente grande y de suma influencia. Pero la República Cartaginesa no solo se reservó a la aristocracia, también se abre a la participación popular, era equilibrada y estaba reglamentada políticamente. El pueblo participó en la vida política por medio de la asamblea, la cual elegía anualmente a los sufetes, bajo ciertas restricciones, a los generales con libertad, y probablemente cubrían vacantes en el Gran Consejo. En el caso de que el Consejo y los sufetes no se pusieran de acuerdo, la asamblea discutía y determinaba medidas políticas. Las cuestiones militares como tratado de paz, declaraciones de guerra y similares eran llevadas a menudo a la asamblea, aunque no necesariamente. La República Cartaginesa derrotó a los atenienses y pudo terminar la eterna guerra en Sicilia, tras pactos y acuerdos. Además, los atenienses tampoco tenían oportunidad de poder seguir en la lucha. ¿Por qué? Bueno, su guerra con Persia y con Roma se había intensificado y siendo un peligro total. Por otro lado, los cartagineses no tenían intención de conquistar Atenas o Esparta. Segundo, Cartago y Roma tuvieron buenas relaciones desde muy temprano, lo cual podía ser un gran problema si se unía Roma a la guerra por Sicilia. ¿De dónde nace esta buena relación entre Roma y el estado púnico? Bueno, en el año 509 a.C.,
Cuando Roma se hallaba aún bajo el gobierno de los reyes, Cartago firmó un tratado comercial con la incipiente república. En el año 348 a.C. el tratado fue renovado y en el año 270 a.C. Cartago y Roma formaron una alianza contra Pirro. Esta afinidad se debió a que ambas repúblicas tenían un enemigo común, los griegos. Sin embargo, tras la derrota de Pirro, desaparecida la amenaza griega, se esfumó la amistad entre Cartago y Roma. En los años siguientes, las ciudades griegas del sur de Italia fueron conquistadas por Roma, que se vio rodeada comercialmente por los territorios púnicos, que además de Sicilia, dominaban Cerdeña y Córcega. Cartago, por el contrario, siguió teniendo enfrente a su antigua amenaza, que era Siracusa, liderada por Hierón II, un antiguo y capaz general de Pirro. Cuando murió Agatóqueles, el tirano de Siracusa, un gran número de sus mercenarios italianos llamados mamertinos quedaron ociosos. En vez de abandonar Sicilia, tomaron la ciudad de Mesina y la dominaron durante 20 años, dedicándose a la piratería y al bandidaje. Los mamertinos se convirtieron en una creciente amenaza tanto para los intereses comerciales de Cartago como para los de Siracusa. En el año 265 a.C., Hierón II de Siracusa les hizo frente. Al encontrarse en inferioridad, los mamertinos pidieron ayuda a los cartagineses, quienes accedieron ocupando la bahía de la ciudad con una flota, para posteriormente establecer una guarnición en Mesina. Los cartagineses negociaron con Hierón la retirada de su ejército. Los mercenarios, por otro lado, incómodos por estar bajo la protección de Cartago y por la tranquilidad otorgada ante la desaparición de la amenaza siracusana, terminaron sublevándose y expulsando la guarnición púnica. Posteriormente sufrieron un sitio conjunto por los ejércitos de Cartago y Siracusa. Los mamertinos, como soldados italianos, pidieron ayuda a Roma para expulsar a los cartagineses. Roma empleó este pretexto para intervenir y evitar el dominio púnico del estrecho de Mesina y ampliar sus dominios. Así se abriría un nuevo episodio en la historia de los cartagineses. Pero ¿quién diría que sería el último capítulo de su historia como república e imperio? Las guerras púnicas. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero esta pequeña clase les haya sido de suma utilidad y que les haya gustado. Fue una resumida clase de cómo funciona el sistema republicano en Cartago, además de sus relaciones con los otros imperios y el por qué se llega a las guerras púnicas con Roma. Bien, las preguntas de esta clase son: ¿monarquía o república? ¿Cuál de los dos modelos funciona mejor y por qué? Y la segunda es: ¿de qué manera se puede viciar el sistema republicano de los cartagineses? ¿Cómo? Bien, eso ha sido todo por hoy. Los dejamos invitados para la siguiente clase, la cual se titula Cartago, las guerras púnicas y el fin del imperio del Mediterráneo. Eso ha sido todo por hoy. Esto ha sido Historia Antigua de Europa. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.